Quizás el más original y ambicioso arquitecto de conceptos en la historia de la filosofía, autor de obras como La ciencia de la lógica y la fenomenología del espíritu, nació en Stuttgart, Alemania, en 1770 y murió en Berlín en 1831. Su nombre es Georg Wilhelm Friedrich Hegel. En el presente video me propongo explicar de manera muy breve algunos conceptos como espíritu absoluto, proceso dialéctico de la historia, la escisión en la conciencia que se expresa en la dialéctica del amo y el esclavo, la diferencia entre entendimiento y razón, y por último el concepto de contradicción y su papel en el sistema hegeliano. Siendo un idealista, Hegel postula que hay un espíritu absoluto que busca objetivarse y exteriorizarse en el proceso dialéctico de la historia. El espíritu absoluto se exterioriza y objetiva primero en la naturaleza, pero ya que la naturaleza es razón inconsciente, está regida por leyes que no se autoconocen, esa objetivación de lo absoluto en la naturaleza es una exteriorización alienada, por lo que el espíritu necesita del proceso dialéctico de la historia para realizarse en la idea de la libertad. ¿Por qué lo absoluto necesita objetivarse y exteriorizarse en lo parcial, en lo subjetivo, en la historia del pensamiento y en la historia humana? Para Hegel, la conciencia que el espíritu tiene de sí mismo se logra al proyectar ese espíritu en lo que no es espíritu, es decir, lo absoluto se conoce como absoluto cuando se proyecta en lo finito, en lo parcial, en lo subjetivo, en la historia humana y en el mundo. Toda mente necesita de un medio de autoexpresión para autoconocerse, y Hegel postula que ese medio, en el caso del espíritu absoluto, es el mundo y la historia de las sociedades humanas. En lecciones sobre la historia de la filosofía universal, Hegel declara que el espíritu va de oriente a occidente. El espíritu tiene su infancia en China. El que el espíritu absoluto tiene su infancia en China se debe a que las sociedades orientales para Hegel desconocen que el hombre es libre. El único en la sociedad oriental que se sabe libre es el déspota o el gobernante. Por eso el espíritu va de China a India, de India pasa a Persia y luego a Egipto. Y en Egipto nos encontramos con una conciencia que vive la contradicción de estar separándose de lo animal, de la naturaleza, y comenzando a perfilar lo que significa lo humano, pero todavía de una forma enajenada, porque esa conciencia se exterioriza únicamente de forma sensible, por lo que los dioses egipcios como Ra, Anubis, Horus, entre otros, que son mitad humano, mitad animales, y la misma figura de la esfinge representan para Hegel en la cultura, en la religión, en las creencias, en los mitos de los egipcios, ese espíritu que todavía no se ha independizado completamente de la naturaleza y que vive la contradicción de expresarse únicamente de forma sensible, porque el ser humano no se conoce en la dimensión de su libertad. Para eso hay que esperar a la Grecia del siglo V, y concretamente a la Atenas que dio origen a la democracia, para después pasar a la Europa medieval, y es en el cristianismo de esta Europa en donde se comienza a conocer el espíritu por medio de la idea de la libertad, de manera que Hegel va a escribir en lecciones sobre la historia de la filosofía universal que Europa es al mismo tiempo el centro y el fin de la historia universal. ¿Qué significa el movimiento dialéctico, el proceso histórico del espíritu que tiene la infancia en Oriente y que va de China a Europa? ¿Qué significa proceso dialéctico en el pensamiento de Hegel? Para entender la concepción hegeliana de la dialéctica y cómo se aplica a la historia, primero es necesario remitirnos a la ciencia de la lógica para aclarar la diferencia entre entendimiento y razón a partir del concepto de contradicción. Desde que Aristóteles
fundamenta los cimientos de la lógica en el principio de no contradicción, es decir, en el hecho de que no se le pueden atribuir cualidades opuestas a una misma cosa. Un ser humano no puede estar vivo y muerto a la vez. El pensamiento caracterizado por el entendimiento se ha regido por la necesidad de evitar la contradicción, de manera que las matemáticas y las ciencias naturales son puro entendimiento en la ciencia de la lógica porque se rigen bajo el principio de la no contradicción. Sin embargo, en el plano de la razón, que implica dar cuenta de lo absoluto y no ya de la objetivación de la idea de forma alienada en la naturaleza que es razón inconsciente, Hegel va a decir que la contradicción rige el movimiento del desarrollo de la razón, que es un movimiento dialéctico. Se llama dialéctico porque para Hegel el conflicto entre tesis y antítesis produce una síntesis, de forma que la contradicción es fundamental para el desarrollo de la razón, mientras que en el entendimiento, en las matemáticas, en las ciencias naturales, en la lógica formal, se trata de evitar la contradicción. Mientras el entendimiento se esfuerza por evitar la contradicción en el plano de la razón es lo que permite el desarrollo del pensamiento, y esa distinción entre entendimiento y razón es tan fuerte en Hegel que cuando Hegel defiende su tesis sobre las órbitas de los planetas, va a argumentar en contra de la evidencia empírica utilizada en la época por el príncipe de los matemáticos Gauss y por varios astrónomos, que sugería la existencia de un cuerpo celeste entre Marte y Júpiter que se denomina Ceres. Pese a toda la evidencia científica, considerando Hegel que las matemáticas y las ciencias naturales son puro entendimiento y manteniendo que la razón necesita de la contradicción para desarrollarse, va a postular sobre las órbitas planetarias que la razón dicta que no puede haber un cuerpo celeste entre Marte y Júpiter. Para Hegel, Ceres no puede existir, pese a toda la evidencia empírica que muestra que efectivamente hay un cuerpo celeste entre Marte y Júpiter. Recapitulando, si la contradicción es fundamental para el proceso dialéctico del desarrollo de la razón que busca autoconocerse, si nos vamos al plano del pensamiento filosófico, esta afirmación hegeliana de que la contradicción es el motor del proceso dialéctico del desarrollo de la razón asume una claridad enorme, porque se puede ver el conflicto entre diferentes escuelas filosóficas como el conflicto entre tesis y antítesis, que desemboca en una síntesis que a su vez implica el progreso en el pensamiento filosófico. Por ejemplo, Descartes representa la tesis del racionalismo, mientras que el empirismo de Hume representa la antítesis del empirismo, y el conflicto entre tesis y antítesis, entre racionalismo y empirismo, culmina en la filosofía trascendental de Kant, que desde la dialéctica hegeliana puede verse como la síntesis y por lo tanto un progreso en ese esfuerzo incesante de la razón por autoconocerse. El conflicto entre positivistas y metafísicos, el conflicto entre idealistas y materialistas se pueden ver desde el punto de vista del análisis de la historia de la filosofía a partir de la dialéctica hegeliana, y estos conflictos, estas contradicciones en el plano del conocimiento son necesarias para impulsar el desarrollo de la razón, pero no únicamente en el plano del conocimiento o de la historia de la filosofía, sino que las contradicciones aparecen también en la historia humana. Es por eso que para Hegel los genocidios, las guerras, los despotismos no necesariamente son malos en el sentido convencional, aunque evidentemente eso no significa que Hegel esté de acuerdo con esos excesos o esos episodios trágicos de la historia humana, sino que desde el punto de vista de la dialéctica, el despotismo como antítesis, como negación de la libertad del hombre, es necesario en la historia para que surja la tesis, es decir, para que se desarrolle la defensa de la libertad en oposición al totalitarismo, al despotismo. Por eso, en la Revolución Francesa, por ejemplo, que impactó profundamente a Kant, a Hegel, a muchos otros pensadores, el terror
que ocurrió después de que se decapitara a Luis XVI y que inauguró Robespierre en el discurso Virtud y Terror, diciendo que la virtud sin terror es impotente y el terror sin virtud es nefasto. Desde el punto de vista de la dialéctica hegeliana, ese terror, esa violencia que surgió después del acto de emancipación de la Revolución Francesa, históricamente fue necesaria como antítesis para que surgiera una tesis y a partir de ese conflicto se consolidara una síntesis que permitiera el desarrollo de la razón y por lo tanto el progreso histórico. Quisiera explicar de manera muy breve lo que significa la dialéctica entre amo y esclavo. Para Hegel, el ser humano es un sujeto escindido, hay una división fundamental en la conciencia que aspira a lo absoluto, pese a hallarse en un mundo finito, pese a ser subjetiva, pese a estar sujeta al devenir, aspira a lo absoluto. Y para Hegel, la religión, particularmente el cristianismo, implica el descubrimiento de la libertad que hace que Europa sea el centro y el fin de la historia universal, porque en la religión y en particular en el cristianismo, los conceptos en la filosofía, o mejor, lo que se entiende como concepto en filosofía, se expresa en el cristianismo en forma de representación, de manera que Hegel va a ver en Cristo, concretamente en la relación entre Cristo y Dios, una relación análoga entre el mundo, la historia humana y el espíritu absoluto que busca objetivarse y realizarse, autoconocerse, porque Dios se hace hombre, lo infinito, lo absoluto, se hace mortal, se hace finito, se hace subjetivo. Pues en esa noción de la conciencia escindida, la conciencia humana para Hegel aspira a lo absoluto, a lo contrario de las características que determinan la condición del hombre como mortal, como sujeto al tiempo. Y la conciencia de esa división se traduce en dos posturas filosóficas antagónicas, el estoicismo y el escepticismo, para sobrellevar la condición de esclavo, porque los hombres conscientes de esa división en su conciencia o asumen el papel de amo o asumen el papel de esclavo. Recordemos el estoicismo de Epicteto. Epicteto propone la imperturbabilidad y la aplicación de la razón para discernir aquellas cosas que están bajo nuestro control y las cosas que están fuera de nuestro control, entendiendo que la filosofía debe asegurar que la felicidad del individuo dependa lo menos posible de cosas externas. Ese concepto de ataraxia y de imperturbabilidad estoica es una de las formas de asumir la conciencia de esclavo. La otra forma antagónica es la que propician los escépticos, y el conflicto entre escépticos y estoicos, porque no es suficiente asumir la imperturbabilidad frente a la condición de esclavo y tampoco la negación de la razón enfrascándose únicamente en el entendimiento, que es lo que hacen los escépticos, sino que necesariamente debe surgir una síntesis entre la oposición de estoicos y escépticos para que haya una nueva actitud ante la moral del esclavo que permita su emancipación frente al amo.